Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley de cosenos y básicamente su aplicación en vectores. La ley de cosenos se va a usar o es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, es decir, que no es un triángulo rectángulo, y es una generalización del teorema de Pitágoras, la ley de cosenos o teorema de cosenos, como ustedes pueden decir o le quieran decir. Este teorema se utiliza para resolver un triángulo y saber determinar el tercer lado, ¿no?, de un triángulo cuando conocemos un ángulo y sus dos lados. Entonces, básicamente, esta ley de cosenos, ustedes con su maestro de matemática, se va a utilizar solamente para conocer un lado, es decir, conocemos el lado, un lado, el ángulo y el lado del triángulo, o bien cuando conozcamos los tres lados de un triángulo, ¿no? Entonces, recuerden, este teorema se utiliza para resolver un triángulo y saber determinar el tercer lado de un triángulo cuando conocemos un ángulo y sus dos partes o sus dos adyacentes. Por ejemplo, básicamente el teorema de Pitágoras, perdón, el teorema bueno, sí, básicamente es el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero la ley de cosenos nos dice lo siguiente. Voy a dibujar acá un triangulillo. Tenemos, por ejemplo, algo así, ¿no? Vamos a poner que este ángulo es el lado A mayúscula. Este de acá sería el lado B mayúscula. Y acá el otro sería el lado C mayúscula. ¿Sale? Vamos a ponerlo con C mayúscula. Bien. Quiero encontrar cuáles serían los lados, por ejemplo, de este ángulo B mayúscula. Su lado sería una B minúscula. De este A, su lado sería una A minúscula, que es esta. Y de C, obviamente, su lado opuesto sería en este caso C. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar cuál es el valor del lado A, tendríamos que aplicar lo siguiente. Tendríamos al cuadrado va a ser igual a los otros dos lados, sería, es decir, b al cuadrado más c al cuadrado. Estamos hablando de las letras minúsculas, ¿no?, o los lados, menos 2 por a por c, por la multiplicación, por el coseno. En este caso, como es el lado A, su opuesto sería el ángulo A. ¿Sale? Así sería básicamente. Si queremos conocer B, que es este de acá, tendríamos que escribir B cuadrado va a ser igual los otros dos lados que conocemos, A cuadrada, C cuadrada, menos 2 por AC por el coseno de su ángulo. En este caso sería la B mayúscula, que sería esta de acá. Y si queremos conocer el ángulo C, perdón, el lado C, este lado de acá, haríamos lo mismo. C cuadrada va a ser igual, por los otros dos lados tendríamos A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces la multiplicación de A por B, perdón, el producto de A por B multiplicado por 2 por el coseno de su ángulo, sería C mayúscula, ¿no? C mayúscula. Y ahí tenemos entonces cómo encontrar los lados aplicando la ley de senos y cosenos. Bien, por ejemplo, en física, ¿cómo lo trabajamos? Supongamos que tenemos dos fuerzas, dos vectores, este vector de acá y este vector de acá, ¿sale? A este vector lo vamos a llamar, como siempre, fx, y este vector del lado izquierdo, el adyacente izquierdo o el opuesto, es fy. Y entre ellos va a formar un ángulo, supongamos que de 60 grados, ¿ok? Bien, cuando ustedes trazan las paralelas, o el método de paralelogramos, obviamente es trazar las paralelas. Esta sería una paralela del fy y esta sería la paralela del fx, ¿están de acuerdo? Este sería la paralela del fy y esta sería la paralela de fx, ¿ok? Y obviamente la paralela de fx está igual a 60 grados, o tiene que estar igual a 60 grados, ¿no? Y queremos encontrar siempre la fuerza resultante, ¿sale? Cuando ustedes lo hacen por el método gráfico, pues está fácil, porque lo único que hacen es poner su escala y a la hora de
medir los lados, pues lo único que hacen es tomar la medida de este punto de inicio al punto donde concurren los vectores, y pues ese sería el resultado, ¿no? Y nada más con el transportador miren el ángulo. Cuando lo hacemos analíticamente, voy a agarrar como que una bisekción y voy a tomar obviamente esta parte de acá, toda esta parte de acá y de acá, ¿sale? Es lo que nos está diciendo pues la ley de cosenos. Miren, hagan de cuenta que estoy quitando esa partecilla y ok, vamos a cambiarle un color diferente para que ustedes puedan notarlo. Supongamos que hago una bisekción, es decir, corto ese pedazo y me va a quedar algo así, como lo tenemos acá, sale algo así, ¿no? Bien. Habíamos dicho que, por ejemplo, el lado tenemos acá, podemos decir que tenemos A, B y C igual. A, B y C, ¿sale? Ahí lo tenemos entonces. Por ejemplo, tenemos también que del lado C, de esta parte de este ángulo, su opuesto sería una C minúscula. De este ángulo B, su opuesto sería una B minúscula. Y de este ángulo A, su opuesto sería una A minúscula. Por supuesto que A representa al F de las Y en nuestro vector. Y por ejemplo tenemos a C va a representar para nosotros, C va a representar a F de X. Ok, en este caso tendríamos que C va a representar a las fuerzas en X, ¿sale? Es decir, tendríamos por ejemplo nuestros vectores de esta siguiente forma. Vamos a ver, quedarían así. Fíjense, ahí lo tenemos, pongamos, tenemos entonces aquí F de X, F y Y, y queremos encontrar obviamente la fuerza resultante. La fuerza resultante es un ángulo sobre el eje de las X, no sobre la horizontal. Bien, entonces, de las tres fórmulas que escribimos aquí, ¿cuál es la que tendríamos que trabajar? ¿Sale? Si queremos encontrar la fuerza resultante, obviamente sería esta partecita así, es decir, el valor de B. Este B representa la fuerza resultante en física, ¿no? Y obviamente tendríamos, por ejemplo, la fórmula que daría, bueno, la fórmula original es B cuadrado es igual a cuadrada más C al cuadrado menos 2AC por el coseno del ángulo desconocido. Obviamente este cuadrado, ustedes saben que representa básicamente la raíz, ¿ok? El ángulo desconocido, ¿cómo lo encontramos? Recuerden, por ejemplo, ustedes saben que aquí, volvemos al caso del ejemplo, son 60 grados y esta es la parte B, por decirlo así. Entonces, acá serían lo faltante de 180 menos 60, sabemos que son 130 grados. Entonces, serían los 130 grados o el ángulo, como en física lo dice, el ángulo desconocido o es opuesto, ¿no? Traducido la fórmula tendríamos, por ejemplo, si sabemos que B es fuerza resultante, por eso escribimos en la fórmula fuerza resultante es igual a, ¿quién es A? Sabíamos que A representa a FY al cuadrado más C, en este caso que representa FX, menos 2 por FY por FX por el coseno del ángulo B, que es el ángulo desconocido. Y bien, chicos, señoritas, básicamente esto es lo que significa la utilización de la ley de cosenos para encontrar la fuerza resultante, obviamente en este caso aplicado a los triángulos.
Y pues recuerden que es una generalización del teorema de Pitágoras, y el teorema solamente se va a utilizar para resolver un triángulo y saber determinar el tercer lado de un triángulo cuando conocemos un ángulo y los dos adyacentes. Espero que realmente pues le encuentren utilidad ahora sí a la ley de cosenos y por qué se utiliza principalmente o cómo se utiliza principalmente para desarrollar vectores.